que nos hable a través de su palabra. Señor, hemos estado cantando, hemos estado frente a la mesa de tu Hijo, recordando a través de los símbolos la obra de tu Hijo. Pero ahora, Señor, como decíamos, acto de adoración, queremos estar dispuestos a escuchar tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos hables. A través de la obra de tu Espíritu Santo, exhorta nuestros corazones y a través de tu palabra ayúdanos a ver tu carácter para que podamos todos estirarnos a honrar tu nombre con nuestras vidas en obediencia, cuando vivamos en obediencia a tu palabra. Padre, háblanos. Te pido que tengas el control de este momento de mi corazón, mi mente. Exáltate, Señor. Gracias. Oramos agradecidos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hechos capítulo 12, del 1 al 5. El pasaje dice así: en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndolo tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que lo custodiasen, y se proponía sacarles al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Cómo respondemos ante situaciones adversas que vienen a nuestras vidas? ¿Cómo respondemos a situaciones difíciles? Por un lado, cuando vienen noticias que son adversas, como por falta de la economía, ¿cómo debería responder la congregación? Y también, ¿cómo debería responder la congregación frente a la hostilidad de los enemigos de la cruz de Cristo? ¿Qué tendríamos que hacer? Y cuando pensaba en esto, ¿por qué Lucas quiere contarnos estos detalles de cómo respondió la iglesia de Antioquía frente a la noticia que vendría cuando se mencionó de una hambruna en toda aquella ciudad de Judea? ¿Por qué Lucas nos cuenta esta historia? ¿Por qué luego de esto Lucas ahora toma el tiempo para narrarnos otra historia donde ahora una iglesia es sacudida por los adversarios y va a haber muerte y maltrato en medio de todo esto, pero ahora se va a ver una iglesia firme que va a orar? ¿Por qué? ¿Qué está haciendo Lucas con su narrativa? ¿A quién está escribiendo? Bueno, sabemos que es a Teófilo. Y Teófilo, cuando está leyendo todo esto, va a llegar a un punto principal. Bueno, de esto se trata el libro. De ver a Cristo que está edificando su iglesia a través del evangelio, a través de la predicación del reino. Y entonces, cuando vemos estas dos escenas, vemos de la misma manera Cristo usando su propio cuerpo para cuidarse y cómo responden ante las situaciones. Esto es una gran lección para cada uno de nosotros. Y ahora justamente esta lección es fundamental, porque algo que es no observado adecuadamente es la oración. Y como alguien dijo, si quieres ver, o era así, el libro decía, en un libro decía, ¿quieres avergonzar a alguien? Pregúntale cómo es su vida de oración. ¿Quieres saber cómo es la iglesia? Ve a sus reuniones de oración. Y te vas a dar cuenta cómo es la iglesia o cómo es esa persona. Pero vas a ver una iglesia cómo responde ante situaciones adversas. Entonces, hemos visto la primera historia, por un lado, una iglesia que está siendo capacitada para ser una iglesia sólida y en un futuro ser el promotor hacia las misiones, la iglesia de Antioquía. Pero su primera escuela iba a ser responder de manera generosa ante la necesidad ahí en Jerusalén.
Fíjate esto, antes que esta iglesia envíe y de ahí salga Pablo y Bernabé, Dios había dado la posibilidad a ellos que sea una iglesia generosa. Claro, no iba a ser una iglesia mezquina, no iba a ser una iglesia egoísta, iba a ser una iglesia que iba a cuidar de otros hermanos que ellos no conocen. Y así ahora esta iglesia en algún momento va a abrir sus manos también, pero ya no para los recursos, sino para que salgan otros a plantar iglesias. E iba a ser Saulo y Bernabé, o Pablo y Bernabé. Y por otro lado, ahora la iglesia de Antioquía, pero la iglesia de Jerusalén. Y la iglesia de Jerusalén ha sido marcada una y otra vez por la oposición. Desde que empezó la iglesia de Jerusalén, es como que ha olido, ha gustado, ha saboreado lo que es las adversidades, las pruebas, el antagonismo de los enemigos. Y desde allí se expandió el evangelio. Bueno, Jesús había dicho esto ya. En Mateo 10, del 16 dice, he aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. ¿Dónde está la garantía para que la iglesia siga avanzando, para que la iglesia siga siendo edificada? ¿Dónde está la garantía para que una iglesia en medio de la adversidad se sostenga y se pare firme? Bueno, no está en la capacidad de los hombres, sino está en el poder del Espíritu Santo obrando en esas vidas. Y ahora esta iglesia se va a mantener sólida aún en medio de la oposición. Entonces, hoy vamos a ver dos puntos. Y el primero es, maltrato y muerte es el costo más alto por ser cristianos. Maltrato y muerte es el costo más alto por ser cristianos. Fíjense el versículo 1 hasta el versículo 3. Dice, en aquel mismo tiempo. Bueno, el narrador nos contó lo que pasó ahí en Antioquía, cómo ellos responden. Y ahora, para contarnos la otra historia, dice, en aquel mismo tiempo. Cuando está diciendo en aquel mismo tiempo, no tenemos que verlo, que esto pasó después que Antioquía mandaron a Saulo y a Bernabé con la ofrenda, sino, como algunos sugieren, es muy probable que mientras esto está sucediendo allí en Antioquía, están respondiendo en generosidad, planificando cómo levantar los recursos, enviarlo con los con el apóstol Pablo en su momento y con Bernabé. Esto está pasando ahí en Jerusalén, en aquel tiempo, porque otras versiones dicen así, por aquel tiempo, otro dice, en ese tiempo, otra versión dice, por esos mismos días. Entonces, esto es lo que está pasando. Dice, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Bueno, yo les decía, esta iglesia de Jerusalén ha sido marcada por la oposición, por la persecución, por la hostilidad. Y ha sido marcada por distintos grupos de personas. Pero ahora es un rey, es el rey Herodes. ¿Y quién es este rey Herodes? Bueno, hermanos, en la Biblia van a encontrar muchas veces este título de Herodes, porque no es un nombre, sino es un título. Un título que se daba a personas. Y empezó desde Herodes el Grande. Herodes el Grande fue el primero, él fue de la línea de los idumeos que vienen de Esaú, y él empezó a ser el primer rey en toda Judea, y luego a través de él vienen toda esa línea de los herodianos. Y entonces van a ver varios Herodes, y en la Biblia vamos a encontrar varios Herodes mencionados. Por ejemplo, ¿ustedes se recuerdan cuando se menciona en Mateo que unos sabios del oriente fueron a Herodes y que no regresaron esos sabios del oriente y Herodes se enojó y mandó a matar a los niños menores de 2 años? ¿Se recuerdan?
Ese Herodes era Herodes el Grande. No es este Herodes, es Herodes el Grande. Y Herodes el Grande fue un hombre muy despiadado. Por ejemplo, días antes de su muerte, cuando él ya sabía que iba a morir, él había pedido que tomen a todos los hombres sabios de Israel para que mientras él muera, también ellos mueran. Porque tan malo era que no era una persona ya agradable a los judíos. Entonces él no quería pensar que mientras él está muriendo, del pueblo puede estar contento por su muerte. Y entonces él quería verlos también que sufran ellos. Pero esto no se llegó a cumplir. No murió, no pasó esto. Pero la historia cuenta que este hombre quiso hacer eso. Era un hombre despiadado, pero también era Herodes el Grande porque este hombre era un gran constructor. Por ejemplo, lo que hizo es extender el templo para congraciarse con los judíos, extendió el templo que ellos tenían. Pero Herodes el Grande tuvo hijos y estaba Herodes, uno de los hijos de Herodes era el mayor. Bueno, Herodes tuvo varias mujeres. Por lo menos de 4 mujeres son los hijos prominentes, pero tuvo como 15 mujeres. Y de 4 mujeres son los hijos prominentes. Y de una de sus mujeres era Herodes Arquelao. ¿Recuerdas cuando el ángel visita a María y le dice, María, el que procuraba la muerte del niño ha muerto? Sube. Y lo que hace María es de Egipto, regresa, pero dice, pero como reinaba en lugar de Herodes, Arquelao tuvo temor y se fue a Galilea. ¿Recuerdan esa expresión? Bueno, el hijo de Herodes era Arquelao, pero Jesús o María se lo lleva a Jesús y con José van a Galilea, porque Herodes Arquelao no tenía poder ahí en Galilea, pero sí tenía poder ahí en Judea, por eso va ahí, allá. Pero cuando muere Arquelao, hay otro Herodes que se llama Herodes Antipas. ¿Y se recuerdan quién era Herodes Antipas? Herodes Antipas era aquel que a través, bueno, era un hombre despiadado. Por ejemplo, él tomó a su sobrina como mujer que a la vez era esposa de su hermano. Y que Juan el Bautista le decía, tú tienes a tu, la que tienes no es tu mujer, porque es la mujer de tu hermano, Herodías. ¿Se acuerdan eso? Y luego cuando Herodes Antipas estaba en una fiesta, la hija de Herodías, Salomé, baila y le dice, pídeme lo que quieres y yo te lo daré. Y pide, ¿qué pide? La cabeza de Juan. Herodes Antipas era despiadado. ¿Y qué hizo? Mató a Juan, lo decapitó. Y Herodes Antipas era aquel hombre que tenía una curiosidad de saber quién era Jesús. Nunca lo había visto y lo que él creía y tenía temor, que Juan el Bautista resucitó. Él decía eso, ese es Juan el Bautista resucitado. Pero recuerda cuando a Jesús lo tomaron y Herodes Antipas justo estaba en Jerusalén y justo lo llevaron primero a Pilato y Pilato sabe que Jesús es de Galilea, entonces lo manda a Herodes Antipas. Y Herodes Antipas, ¿qué quiere? Que haga un milagro. ¿Se recuerdan eso? Quería señales. Y Jesús no habló y no hizo nada, cayó. Y el texto dice que hizo escarnio y lo azotó. Y luego lo devolvió a Pilato. Era Herodes Antipas. Herodes que estamos viendo no es ni Herodes el Grande, ni Herodes Arquelao, ni Herodes Antipas. Es otro Herodes. Es otro Herodes que viene de otra mujer. Y es más, es el nieto de Herodes el Grande. Diríamos el sobrino de estos 2 Herodes. Y es el Herodes llamado Agripa. Pero no es el Herodes Agripa que nos viene seguro a tu mente cuando Pablo está frente al rey Agripa. Ese rey Agripa, que es otro Herodes, es el hijo de este Herodes. ¿Ok? Este Herodes es otro hombre despiadado. Este hombre, para llegar a este puesto, ha sido muy astuto para ser el rey. Es más, este Herodes, que vamos a ver ahora, ha sido nominado, puesto como Herodes el Grande. ¿Por qué lo llamaban Herodes el Grande al jefe, digamos, al patriarca? Porque aparte de ser un estratega haciendo en guerra, aparte, no sé si ustedes escucharon las ruinas de Masada, una fortaleza que él había construido, porque si venían los enemigos, él iba a ir allí. Bueno, por ejemplo, Herodes el Grande había hecho eso. Y le decían Herodes el Grande no solo por su arquitectura, sino por los territorios que él dominaba.
Y sus hijos, nadie había hecho eso. Pero su nieto, el Herodes, que el que vamos a ver, él había llegado a tener dominio, no solo en Samaria, en Idumea, sino también en toda Judea llegó a ser rey. Y bueno, este había llegado a ser rey así por conspiración, por mentiras, por engaños. Llegó a ser eso. A él le gustaba ser el centro. Él quería congraciarse con los judíos. Tanto era así que en algún momento, por hablar mal, había llegado hasta la cárcel y Claudio, el emperador Claudio, lo sacó de la cárcel y lo puso ahí como tetrarca primero, y así comenzó a escalar este hombre a hacer lo que fue para tener el poder. Y de cierta manera no se llevaba bien con César, y lo que él quería es tener una amistad con los judíos. Porque piensen en algo, la historia nos cuenta que esto va a suceder en el tiempo de la Pascua. ¿Sabes cuántas personas iban a la fiesta de la Pascua a celebrar? Cerca de 2 millones. 2 millones de personas rondaban ahí en Jerusalén. Mucha gente. Entonces él quería tener el dominio, el control y ser el centro de atención, Herodes el Grande. Bueno, esto es lo que está pasando. Fíjense, este es el Herodes, lo que estamos viendo. Entonces dice, en aquel tiempo el rey Herodes, ¿qué hizo? Echó mano a algunos de la iglesia. ¿Para qué? Maltratarles. Ahora, es interesante lo que dice el texto. Dice, echó mano a algunos de la iglesia. Yo estaba viendo un poco cómo llega a este punto el narrador, cómo ahora vamos a encarar esto de que son maltratados y va la muerte de Jacobo, y cómo ha crecido la tensión en cuanto a la hostilidad. Y tomaba algunos datos. Y los datos son los siguientes. Por ejemplo, tú vas a ver en el capítulo 4, versículo 1, a los sacerdotes con los jefes de la guardia y del templo y los saduceos frente a Pedro y Juan. O sea, de a poco se fue creciendo la hostilidad hacia el cristianismo. Por ejemplo, en el 4:5 vas a ver a los ancianos, los gobernantes y los escribas. Pero en el 4:21 te va a decir que ellos no pudieron castigarlos. Luego vas a ver en el capítulo 5 al 17, el versículo 17, se va a ver al sumo sacerdote y los saduceos otra vez contra Pedro. Y luego a él otra vez le van a llevar a Pedro frente al concilio y al sumo sacerdote en el 5:27. Pero esta vez sí lo van a intimar, o sea, lo van a intimidar y lo van a azotar. La primera, no pueden hacer nada. La segunda, llegan a azotarlos y a intimidarlos. Pero ellos van a cobrar valentía. Y van a decir, ¿qué es mejor, obedecer a Dios o a los hombres? Mejor es obedecer a Dios antes que a los hombres. Y van a obedecer a Dios y van a seguir proclamando el evangelio. Y esto va a cambiar cuando ahora en el capítulo 6, en el versículo 9, vas a ver a personajes de la sinagoga de distintos lugares que van a pelear en un sentido, a oponerse contra Esteban, a tal punto que ellos van a instigar al pueblo y a los ancianos y a los escribas y al sumo sacerdote. En el 7:1, por ejemplo, ahí vas a ver el sumo sacerdote. Y en el 7:54 tú vas a ver cómo se enojan al escuchar a Esteban, que no pueden contra la sabiduría que tiene y contra la acusación que les dijo, no pueden hacer nada, solo morder sus dientes, porque dice el texto, crujían sus dientes y se enfurecieron en el capítulo 7:54. ¿Y qué hicieron? El 57 y 58 del capítulo 7, arremetieron contra Esteban y lo apedrearon. Acá está la primera muerte del primer mártir, Esteban, pero todavía no había muerto ningún apóstol. Y la historia continúa. Y ahora comienza la persecución. Saulo es el protagonista. ¿Te acuerdas en el 8:1? ¿Qué hizo? Él empieza queriendo cartas. ¿De quiénes? Cartas del sumo sacerdote para que vaya ahí a Damasco y pueda aprender a los cristianos. Pero ahora el que es el perseguidor ahora es perseguido. Y le vas a ver a Saulo que él va a tener que estar frente ahora a los judíos griegos y le quieren matar a Saulo. Hasta acá. El narrador, en cuanto a la hostilidad, fue contándonos de poco a más que fue creciendo el odio, dieron muerte a un cristiano, pero ahora
no va a ser a través de las manos de los judíos, ahora va a ser a través de un rey. Y este es el rey Herodes. ¿Te acuerdas que un día Jacobo y Juan, y también la mamá estuvo ahí implicada, le dijo, ¿quién se va a sentar a tu derecha? ¿Y quién se va a sentar? Quiero que mi hijo se sienta a tu derecha y a tu izquierda. ¿Te acuerdas de esa escena? Y Jesús les va a decir, no, el sentarlos a la derecha, a la izquierda, solo mi Padre lo sabe. Pero vosotros no debéis ser así. El que quiera ser el primero debe ser el servidor de otros. ¿Se acuerdan todo eso? Pero luego dijo, los reyes de este mundo se enseñorean de esto. O sea, se enseñorean del poder que tienen. Y acá ves a un rey enseñoreándose del poder para poder matar a otros. Y este es Herodes el rey. Y lo que va a hacer justamente es tratar de destruir. Entonces, el enemigo, que siempre estuvo opuesto a la luz, opuesto a Cristo, este va a hacer todo lo posible para tapar o exterminar o quitar. Y sabes, si tú lees con cuidado los evangelios, por ejemplo, y tú ves el panorama de la Biblia, ¿lo ves el panorama de la Biblia? Tú ves el Antiguo Testamento y de cierta manera los enemigos de los judíos vas a ver a las naciones. Cuando ves el evangelio, ves al enemigo ahora de Cristo, pero a Satanás mismo. Cuando tú ves el Antiguo Testamento, no ves, por ejemplo, personas poseídas por demonios. En el Nuevo Testamento ves a personas poseídas por el demonio. Pero ¿quién está en la escena? Jesús está en la escena. O sea, Jesús hizo que Satanás era como si se activara todo el odio y ahora quiere que esto no se complete, que su obra no se concrete. Y de una u otra manera, aún en esa tentación, quería que él pueda adorarlo. O lo que quería hacer que Jesús no vaya a la cruz. Quería deshacer la obra, pero no pudo. Hasta el punto que Satanás tomaba posesión de personas. Y después que Jesús se fue, no vas a ver con esa agresividad del demonio poseyendo personas. Pero no ha cambiado su hostilidad del enemigo. Lo que va a hacer ahora es contra la iglesia y usando personas para destruir. Y acá vas a ver a este rey siendo una herramienta para esto. Ahora, pensaba, ¿por qué? ¿Por qué es lo que está, por qué es tan movido? Pensaba el rey, ¿por qué este rey es movido para poder destruir a la iglesia? ¿Por qué los enemigos se levantan hoy en día contra la iglesia? ¿Por qué pasa esto? Bueno, cuando también ves en el libro de los Hechos, ves esto. Ves que una y otra vez, cuando los discípulos Pedro y Juan eran tomados, cuando eran liberados, dice, con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Jesús. Y abundante gracia era sobre todos ellos. O sea, en vez de callar, avivaron el fuego por la pasión del evangelio. No pudieron callarlos. Y se avivó el fuego. El enemigo más ardía. Y otra vez cuando fueron tomados presos, pero hay otra expresión después que sucede esa segunda vez que fueron tomados presos, Pedro y Juan, dice, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como mujeres. ¿Qué quiere hacer el enemigo siendo el primer opositor al evangelio? El primer opositor a la iglesia. Es que nadie se salve. No quiere que procedan al arrepentimiento. Él está embotado en su orgullo y nunca va a desistir de esto. Él está empecinado a destruir la luz. Y es más, ¿sabe qué pasó después de la adversidad que pasó Pedro y Juan? Dice, todos los días en el templo y por todas las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Y así termina esta parte donde se nos cuenta cómo actuaban los judíos, los cristianos, en medio de la adversidad, en medio de la hostilidad. Continuamente estaban gozosos, predicaban el evangelio y había frutos. Claro, ahora el enemigo tiene que hacer algo. El enemigo planifica, y eso nos cuenta Pablo, ¿no? Dice, contra principados, potestades, huestes de las tinieblas. Y tú ves todo una jerarquía, toda una estructura, todo un sistema para que vaya en contra de la luz. Y ahora vas a ver cómo este sistema o cómo este enemigo va a tomar a este rey
para que pueda hacer algo. Fíjense lo que dice. El pasaje dice, echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Algunos de la iglesia para maltratarles. Y sabes, piensa esto. Algunos de la iglesia. Piensa que no está diciendo, obviamente, no es toda la iglesia, porque eran varios ya en la iglesia. Pero hay algo acá importante. ¿Sabe lo que es importante acá? Es que era una distinción de quién era un creyente y quién no era un creyente. Quién pertenecía a la iglesia y quiénes no pertenecían a la iglesia. Yo quiero que pongas, quiero poner un énfasis en esto. Echaron mano a algunos que pertenecían a la iglesia. En otra versión, ¿sabes qué dice? Mandó a aprender a algunos miembros de la iglesia. Piensa esto. Mandó a aprender, tomar a algunos miembros de la iglesia. En ese tiempo, para que algunos sean miembros de la iglesia, tenía que pensarlo bien. Hoy en día, hasta en iglesias puede haber una linda reunión y al final una rica comida. Y puedes invitar a la gente a decir, ven y te invitamos porque después podemos comer. ¿Creen que la gente rechazaría eso? Bueno, si no comió va a venir. Por lo menos va a venir a comer. Y si es algo más, puede venir. Pero en aquel tiempo, adherirse al cristianismo era ponerse ahora decir, o era en otra manera decir, mátenme. Por lo tanto, pensaba así. Los de la iglesia son aquellos que ahora vivían en esa sociedad judía, con el único propósito de ser la luz, los proclamadores de la luz en esa ciudad. Los creyentes de esa iglesia eran aquellos que con su conducta revelaban lo que decían creer. Por lo tanto, no era difícil distinguir a los cristianos con los no cristianos. Ellos vivían para Cristo y ya no para sus intereses. Por otro lado, el ser miembro de la iglesia, para los que están viendo esto, no sería algo seductor. No sería, como hoy se nombra el cristianismo, es paz, será color de rosa todo. No. Ser cristiano implicaría morir. Ser cristianos implicaría tomar la cruz por causa de Cristo y estar dispuesto a morir por Él. Entonces, esto no sería para nada un asunto deseable para la gente impía. Miraría el cristianismo y diría, ¿cómo voy a ir ahí si mira cómo están muriendo ellos? Claro, no sería nada atractivo. No sería atractivo para cualquier persona querer adherirse con ellos. Pero ¿por qué están ellos así muriendo? ¿Por qué mueren cristianos? ¿Están dispuestos a ser maltratados? ¿Qué les empuja para que vivan así? Bueno, una única razón. Entendieron su condición y vieron quién los amó a pesar de lo que eran. Cristo. Y ahora ellos están dispuestos a morir por nombre de Cristo. ¿Sabe qué Jesús dijo? El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. ¿Qué significa tomar la cruz? ¿Y sabes cuándo Jesús lo dice esto? Justamente cuando leí ahí de Mateo 10, cuando dijo, yo los envío en medio, como ovejas en medio de lobos. Luego va a decir esto Jesús. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. A poner enemistad a la nuera con la suegra, al hijo contra su padre. Claro, el cristianismo iba a dividir, porque ahora Él es mi Señor, Jesús es mi Señor y vivo de esta manera. Ya no para mis intereses, ya no de manera egoísta. Ahora yo me dirijo hacia ese lugar. Y personas que te habían visto de otra manera se van a oponer a ti. Y entonces Jesús vino a traer espada. Pero Jesús termina diciendo esto, que el que no ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no quiera tomar su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Entonces, tomar la cruz de Cristo tiene este único significado. Estar dispuesto a perder su vida por causa de Él. No tiene otro mayor significado. Estar dispuesto a entregar nuestra propia vida por causa del Evangelio.
Ahora, pensando de esta manera, ¿qué pasaría si hoy la iglesia pasaría la misma escena? Que solamente morirían o vendría la persecución y tendrían que morir esos miembros de esa iglesia. ¿La iglesia sería atractiva para otros? ¿Cuántas iglesias quedarían vacías? ¿Y sabes por no? Porque están siguiendo a Cristo. Están siguiendo otros fines. ¿Sabes lo que ha hecho la persecución? Cernir realmente quién es quién. Entonces, acá puedes ver a quiénes eran realmente los creyentes. Y por eso el texto, ¿sabe lo que dice? Tomó a algunos de la iglesia. Claro, aunque sean cientos y miles, los hermanos en ese momento, no sé si eran 2000 miembros, o 1000 miembros, 500 miembros, pero agarrarlos a varios, porque dice, tomó a muchos hermanos. Y no dice los nombres de los hermanos. Pero ser cristiano significaba esto, maltrato. Esto era lo que iban a pasar. ¿Te acuerdas? Bueno, el versículo 2, vamos a ver el 2, dice, no solamente Herodes tomó a algunos de la iglesia para maltratarles, sino, fíjate lo que dice el texto, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y punto. Terminó la escena. ¿Sabes qué? En la escritura no vemos a ningún otro apóstol que se nos detalle de su muerte, salvo de Pablo, que Pablo mismo va narrando lo que pasó con él. Pero no ves el martirio de los apóstoles, salvo de este apóstol y no más. Y no se nos cuenta más detalles de cómo fue. Por lo que algunos sugieren, cuando dice que mató a espada a Jacobo, algunos sugieren que se llevó a un juicio. Y obviamente el rey Herodes iba a ganar ese juicio porque quería matarlo. Y lo destruyó así, lo mató así. Pero ¿quién era Jacobo? ¿Quién es este Jacobo? Bueno, ya dije, es un apóstol. Y como sabes acá, hermano de Juan. ¿Y quiénes era Jacobo y Juan? Son aquellos que le dijeron a Jesús, y la mamá le dijo, que mi hijo se siente uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Y sabes, ese día Jesús les dijo así, Mateo 20, del 20 al 24. Le dice, la mujer le dice, ordena que en tu reino se siente estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a la izquierda. Entonces Jesús le respondió, dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber? ¿Y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? ¿Y sabes qué dijeron los discípulos? Los apóstoles. Sí podemos. Ellos no están comprendiendo lo que significa beber del vaso que yo he de beber. Jesús, ¿qué bebió? ¿Cuál era el vaso del que yo he de beber? ¿Qué está diciendo Jesús? Este era, como algunos sugieren, este era un término coloquial que quería decir tomar todo, totalmente todo, y no dejar nada. Lo que quiere decir cuando Jesús dice esto es que Jesús tomó la cruz y no dejó nada, tomó todo lo que significa el sufrimiento. Pero ahora, cuando pensamos en sufrimiento, solo trae a nuestra mente el dolor físico. Pero en el huerto de Getsemaní, Jesús no sufría por lo que ya sabía, lo que iba a sufrir físicamente, sino dice grandes gotas de sangre. Él sudaba Jesús, mostrando la angustia que vivía, porque él sabía que iba a cargar el pecado de todo el mundo. Y la angustia grande de Jesús, tomar la copa, para Jesús significó hacerse pecado por nosotros. ¡Qué gran dolor! Pero con esta respuesta, cuando le dieron los apóstoles, Jesús les responde, a la verdad, de mi vaso beberéis, les dice. Y bueno, ¿sabes cómo muere Jacobo? Bueno, muere acá, a espada. Bueno, seguramente en ese deseo de sentarse uno a su derecha y otro a su izquierda, están pensando de manera egoísta, pero para este momento Jacobo ya es distinto, porque Jacobo ahora está controlado por el Espíritu Santo. No se nos dice qué hace Jacobo, pero para que haya una hostilidad tal y matarlo a tal punto,
fue un discípulo que no cayó, habló el evangelio y trataron de tapar, callar la boca. ¿Cómo? ¿De qué manera? Matándolo. Y esto es lo que pasó. Y de esto se trata, ¿no? Ser discípulos. ¿Y sabe lo que dice Hechos 1:8? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis, ¿qué? Testigos. ¿Y sabes qué significa testigos? En el griego es mártir. Y en Apocalipsis 17:6 se usa esta misma palabra para hablar de los mártires de Jesús. ¿Qué significa ser apóstol entonces? ¿Qué significaba ser discípulos? Estar dispuesto a ser un mártir. Y Jacobo llegó a ser ese hombre. Fue un mártir de Cristo. Bueno, y el versículo 3 dice, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también ¿a quién? A Pedro. Entonces lo que estás viendo acá, la astucia de un hombre, ¿no? Este hombre es como ese lobo despiadado que quiere tener el control, el dominio. Y ahora vio la manera cómo congraciarse con los judíos. Dio resultado, murió Jacobo. Ahora él es conocido, aceptado por todos. Aunque tenga problemas con Roma, pero él es el rey en ese sector y no quiere tener adversarios. Entonces va a hacer algo. Me resultó, voy por más. Así es el hombre despiadado, voy por más. ¿Y qué va a hacer? Procedió a prender también a Pedro. Bueno, hasta aquí el primer punto. ¿Qué tipo de padecimiento estamos pasando? ¿Los padecimientos que estamos pasando es por nombre de Cristo? ¿Realmente es por Cristo? Porque tienes que diferenciar. Una cosa es consecuencia del pecado. Otra cosa es prueba. Y otra cosa es por el nombre de Cristo. ¿Sufrimos por el nombre de Cristo? ¿Y en qué deberíamos pensar si estamos padeciendo por causa del Evangelio? ¿Sabe qué Pablo pensó? Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Sabes? Este es lo lindo de esto, diríamos, de esta manera. Pablo ve el sufrimiento de esta manera, no en ese momento, sino hacia el futuro, en la eternidad. Lo ve más excelente y eterno peso de gloria. Ve lo que esto va a trascender. Y Pablo entonces ve los sufrimientos por causa del Evangelio como algo deseable para llevar gloria al Señor. En segundo lugar, las oraciones es la respuesta de la iglesia hacia la hostilidad de los enemigos. Las oraciones es la respuesta de la iglesia hacia la hostilidad de los enemigos. Versículo 4, 5. Dice, era entonces, bueno, desde el 3 al final, dice, era entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que los custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Bueno, el autor lo que está haciendo es contarnos el momento que pasó esto, en el tiempo de la Pascua. Entonces, los que saben lo que es la Pascua, se deben dar más o menos idea. Aún podemos sacar la fecha, o sea, el tiempo, porque la Pascua se celebraba en el primer mes de los judíos, en el mes de Abib, entre marzo y abril. Tú ya te estás dando imagen qué tiempo fue. Y se celebraba una semana la fiesta. Y entonces, antes que se celebrase la Pascua, todos los judíos tenían que quitar de su casa todo lo que leudara la masa. Por eso había 7 días de los panes sin levadura. Eso era después de comer la Pascua. Y acá cuando dice, entonces eran los días de los panes sin levadura, y más abajo dice, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua, lo que es muy probable que está pensando que pase toda esa semana, o en medio de esa semana, en algún momento, pienso yo que pasando toda esa fiesta, ahora sacarlo a Pedro. Entonces lo que tú ves acá es un hombre que está planificando, un hombre que tiene un amor hacia sí mismo, es egocéntrico, él es el rey y él quiere ahora hacer esto. Justo González piensa así, en su comentario dice esto: mientras Herodes el Grande tuvo conflictos casi constantes con los judíos, Herodes Agripa, del que estamos viendo, supo congraciarse con los jefes de los judíos y con los principales sacerdotes y de ese modo contar con su colaboración.
Bueno, yo te decía, Herodes el Grande tomó muchos territorios, fue muy conocido, y el nieto de este Herodes llegó a tener esa misma influencia. Pero Herodes el Grande, sus enemigos eran los judíos. Pero Herodes Agripa, este Herodes, lo que está haciendo es congraciarse. Y por eso tomó preso y lo puso en la cárcel a Pedro. Pero tanto habrá sido lo que pasó. ¿Te acuerdas en una de las historias que Pedro fue liberado? Entonces, a Herodes le habrán dicho, Herodes, ¿sabes lo que pasó? La última vez que le tomó preso a Pedro y a Juan, fueron liberados. Y eso fue algo sobrenatural. No, esto lo que voy a hacer es algo mejor que esto. Voy a preparar 16 soldados divididos en cuatro grupos de 4. 2 que van a estar en la puerta y 2 que van a estar encadenados a Pedro. Uno en su mano derecha y otro en su mano izquierda. Y así no se me va a poder ir. Entonces él planificó de la mejor manera. Pero él no sabe con quién se está metiendo. Él no sabe quién gobierna. Él no sabe a qué Dios sirven ellos. Y recuerdas que Gamaliel un momento dijo, dejémoslos, porque no vayamos a ser hallados que peleemos contra Dios. ¿Se acuerdan eso? Bueno, este Herodes no está pensando este es un impío. Ahora, él entonces está queriendo nada más sacar beneficios de todo esto. Y lo que va a pasar, lo vamos a ver el próximo culto, pero quiero llegar a esto. Dice el versículo 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, y acá viene el contraste, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Sabes hasta dónde quería llevarnos el autor? El autor nos contó todo esto, porque si vendríamos acá, en esta manera, Pedro estaba custodiado en la cárcel. Y la pregunta sería, ¿pero cómo llegó Pedro acá? Entonces te contaría el narrador. Bueno, siéntate un ratito, te quiero contar cómo fue. ¿Sabes? Herodes, el rey, comenzó a agarrar y comenzó a contar. Y no solo eso, mató a Jacobo. Y luego, están contándonos para llegar a este punto. Pedro está en la cárcel. Pero lo que viene adelante es lo hermoso. ¿Sabes lo que dice? El contraste, el quiebre. Pero la iglesia hacía oración sin cesar a Dios por él. ¿Cómo responde la iglesia ante las adversidades que algún hermano está pasando? Ante la hostilidad del mundo, ¿cómo debe responder? Bueno, por lo menos pensaba en 4 cosas. En primer lugar, la iglesia tiene que ser una comunidad que se une para orar. Una comunidad que se une para orar. O sea, está esta idea que algunos creyentes dicen, yo soy iglesia y no necesito ir a la iglesia. Y pueden vivir su cristianismo en su casa. Pero tú vas a ver la dinámica de los creyentes en Hechos y en las epístolas, que los creyentes se juntaban como un cuerpo para estar. Y eran la iglesia. Ese grupo de hermanos era la iglesia. Que cuando se dividían, eran parte de la iglesia. Y cuando están unidos, son la iglesia. Entonces, una unidad que se une para orar. Pero la iglesia, los creyentes en conjunto están orando. Ellos son la iglesia. En segundo lugar, una comunidad que persevera en oración. Dice, sin cesar. La iglesia oraba sin cesar. Lo que quiere decir en todo momento. Entonces, la oración no debe ser vista como lo último. No sé si vieron esto de hermanos o de nosotros mismos que actuamos así sobre una situación. Lo primero que los que tienen seguro, ¿no? Lo primero que llama al seguro. Llama al seguro. Está llamando al seguro. Los que no tienen, ¿y cómo sacamos turno? ¿Ya fuiste al médico? Ya, ¿cómo llama? O llama al familiar, él es médico. Lo primero que viene a nuestra mente es tratar de buscar solución entre nosotros, con hombres. Pero ¿sabes cómo se ve la oración? En último lugar. Luego te acuerdas, ¿y oraste? Y también voy a orar. No. Voy a orar y buscar la dirección de Dios, porque no hay nadie más que Él que tiene el control de todo. Debiese ser nuestra primera respuesta ante las adversidades, la oración. Entonces, mide tu fe de esta manera. ¿Qué pasa? ¿Cómo reaccionas en medio de la adversidad? ¿Qué es lo primero que haces? ¿Oras? ¿O reaccionas de otra manera?
Bueno, acá la iglesia fue una comunidad que perseveraba en oración. En todo momento, o sea, lo que quiere decir, la oración no debe ser vista como lo último que se tiene que hacer, sino como lo primero que se tiene que hacer. La oración es constante, y cuando es constante es una demostración de dependencia en Dios, de dependencia. O sea, si oré ahora y más tarde voy a orar por lo mismo, lo que estoy pensando no es que no me escuchó, sino al contrario, sigo disciplinando mi corazón para seguir dependiendo de ese Dios que tiene el control. Lo que estoy es, en este tercer punto, es una comunidad que reconoce quién es Dios. Ese es el tercero. ¿Qué quiere decir esto? Dice, hacía oraciones sin cesar a Dios. O sea, la iglesia está pensando cómo Dios va a obrar, de qué manera va a responder, está ansiosa. Hay un libro que hablaba en cuanto a la oración de Jesús, y cuando habla de la oración dice, es cuando la tierra calla y el cielo responde. Uno debiera estar en esa expectativa. Señor, estoy orando. Ahora estoy con esta expectativa. Quiero verte obrar. Quiero ver que hagas. Sé que tú lo vas a hacer y confío en ti. A Dios. Esta es la idea. La oración comunitaria busca a Dios y espera que Dios responda, porque reconoce el poder de Dios. Y en cuarto lugar, es una comunidad que tiene un compromiso con sus hermanos. Oraban a Dios ¿por quién? Por Pedro. Tiene un compromiso con sus hermanos. Bueno, algunas veces les he mencionado esto, ¿no? Cuando en WhatsApp ponemos alguna situación y para mostrar que somos espirituales, ponemos dos manitos juntos, ¿no? Y a veces no es porque quieres demostrar de manera fingiendo, sino realmente quieres orar. Y dices, voy a poner mis dos manitos para decir que voy a orar. Pero con el trajín te olvidas. Y dices, uy, no oré. Y luego, porque otros están diciendo, hermano, estoy orando. Y tú ves, uy, no oré. Bueno, la oración es un compromiso. Es una demostración de amor. Es una demostración de interés. Realmente me quiero involucrar en tu vida. ¿Sabes de qué manera? Orando por ti. Y entonces, esta iglesia era una comunidad que tenía un compromiso por Pedro. Oraban por Pedro. ¿Y por qué oraban por Pedro? No sabemos la oración que hacían, pero sí sabemos que oraban. Pero, ¿sabes? Seguramente en medio de esta oración pedirían Señor, fortalece a Pedro. Fortalécelo. Señor, haz una obra. Señor, aún a nosotros tenemos temores. Señor, ayúdanos. Dios, tú eres todopoderoso. No sabemos, pero sí está registrado una oración de esta iglesia, años antes, obviamente, que oraron así. Lo voy a citar. Está en Hechos 4. Y dice, pero cuando fue puesto Pedro en libertad, dice, y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que había pasado. El 24 dice, ellos habiéndolo oído, alzaron unánimos la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer en cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y conceda a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Está registrada la oración que hacían. No sabemos cómo oraron allí, pero por lo menos te da un indicio esto. Que confiaban en el Dios soberano, que Dios iba a actuar. ¿Sabes cómo debe responder la iglesia en medio de la adversidad? Orando. Entonces, la oración es una respuesta trascendental frente a la hostilidad. Y las preguntas que inicié en la exposición era, ¿cómo respondemos ante situaciones difíciles? ¿Qué hacemos? ¿Oramos? Ahora quizás digas, pero nosotros no pasamos adversidades. Te quiero decir algo, si no ves adversidades, pues porque el cristianismo que estamos viviendo está bastante light. Comienza a predicar el evangelio, comienza a caminar y vas a ver la hostilidad. Comienza a hablar a las personas de Cristo. Comienza a hablar a tus propios familiares y te aseguro que no hablas a algunos familiares porque ya están airados contigo. Ahí ves las adversidades. Y quiero terminar citando una carta
Y yo les comenté que nuestro ministerio de Fundación de Iglesias, y específicamente la iglesia de San Justo en Argentina, sostiene a un hombre que está haciendo una labor de plantación de iglesias en un lugar difícil. Lo voy a decir así porque esto va a salir por YouTube y aún los, eh, el director o los pastores allá tienen mucho cuidado aún de decir el lugar y el nombre. Pero quiero citarte lo que él habla en la carta. Después de un saludo dice así: aquí vemos que la fe es lo que hace la diferencia en la vida de quienes lo temen y lo siguen. Porque cuando ponemos nuestra confianza en Él, solo en Él, aparece el resultado que nos lleva a la vergüenza. Nunca nos cansamos de alabar al Señor por sus vidas y por seguir haciendo la diferencia a través de la oración y el cuidado de nuestras vidas. Más de 2 millones de personas que confiesan el Islam ya han comenzado a practicar uno de los 5 pilares del Islam, que es el mes de Ramadán. Es el ayuno de ellos. Durante 14 años hemos estado sirviendo a miles de vidas musulmanas en el mes de Ramadán, ofreciendo comida todos los días después del atardecer. Nuestra motivación para participar como cristianos en este tiempo especial para los musulmanes es el amor de Jesús, que un día nos alcanzó y que desde entonces nos impulsa a llevar comida a quienes no tienen nada, para que puedan comer, pero puedan escuchar el mensaje de amor de la cruz de Cristo. Esto fue escrito recién hace 2 semanas atrás por un hombre que sirve en un lugar adverso al cristianismo. Nosotros no vivimos esa hostilidad, pero sí hay otro tipo de hostilidad. Pero ¿sabes cuándo se va a ver? Cuando abrimos nuestros labios y hablamos de Cristo. Pero ¿cómo vamos a responder en medio de la hostilidad? En primer lugar, orando, hermanos. Tenemos que orar para que Dios complete su obra. Y ahora vamos a orar y dar gracias a Dios por su palabra. Señor, Padre, te damos toda gloria y honra a ti. Gracias por la fidelidad de tu palabra. Y necesitamos crecer continuamente en áreas que son grises. ¿Cuánto necesitamos crecer en la oración, Señor? Como Jeremías caminaba de rodillas, lloraba por su pueblo. ¿Cuánto nos falta, Señor, hombres que clamen a ti por salvación? ¿Cuánto necesitamos volvernos como una iglesia que realmente confía en ti y se va a evidenciar, Señor, orando? Perdónanos, Señor. Perdona a tu pueblo. Si es que no estamos apreciando esto, Señor, cuán valioso es que como comunidad, como congregación, estemos orando los unos por los otros. Ayúdanos a crecer, Señor, en esto. Gracias por estos ejemplos que vemos, estos modelos. Gracias, Señor. Gracias por la valentía de hombres. Gracias por esos mártires que dieron su vida por causa del Evangelio. Y gracias a esos hombres, un día llegó el Evangelio a nosotros. Gracias, Señor. Pero ahora nos toca la tarea a nosotros de ser también esos testigos fieles, Señor, para la exaltación de tu nombre. Usa nuestras vidas, Señor, para tu gloria. Te lo pedimos, Señor. Te damos toda gloria y honra a ti. Oramos agradecidos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.